Radio Rincón Patrimonial Chileno. Enigmas, misterios, fantasmas, crímenes, la historia oculta de Chile y el mundo. Radio Rincón Patrimonial Chileno. Buenas tardes, estimados amigos de Radio Rincón Patrimonial Chileno. Quien les habla, Manuel Venegas. Iniciamos nuestro tercer capítulo, día jueves 14 de abril del año 2016, con una entrevista realizada por Catalina Choff al historiador urbano Juan Núñez Salas, Almacén Otto Kraus, Gati Chávez. Hasta principios de 1900 el concepto de Navidad no era muy conocido por todos los chilenos. Solamente algunas familias, las más poderosas, las más con mayor poder adquisitivo, podían gozar de estas fiestas como nosotros las disfrutamos. Sin embargo, hay que hacer notar de que el comercio estaba creciendo en esa época y uno de los comerciantes que popularizó, masificó el concepto de Navidad fue el dueño del bazar alemán, don Otto Kraus, cuyo edificio estaba aquí, justo al frente de nosotros, en Puente con Catedral. Sobre ese edificio y sobre algunas curiosidades de esa época, don Juan Núñez nos quiere comentar. Acá al frente teníamos lo que se llamaba el Bazar Kraus. Imagínense un edificio neoclásico de 1900, 1910, ¿no? Una moda llamativo para esa época, que todo lo que llegaba a Santiago era como lo más grande. Pensemos de que el Bazar Kraus tenía su competencia directa con Gati Chávez, que venían de Argentina. Que venían de Argentina, y ellos... pensemos que Gati Chávez en esta época es como... ¿Qué pasa con el famoso bazar alemán? El bazar alemán que estábamos conversando que era la moda en esa época. Imagínate, para los niños llegar a ver juguetes, comprarle a los papás, quizás no de la misma forma que lo hacen ahora, pero los niños son niños en toda época, así que llegaban la última novedad de Europa, que llegaba acá, juguetes de trapo, de madera, de lata. Llegaron los primeros juguetes de cuerda llegaron al bazar alemán. Exactamente. Lo que debe haber sido para los niños de esa época ver como ahora llega el último tablet, el último celular, los niños se vuelven locos. Imagínate en esa época un juguete a cuerda, un avioncito, un camión, un palitroque. Yo creo que de ahí ya el concepto comercial de la Navidad empezó a hacerse más... Empezó desde ese momento. Sí. Aquí especialmente acá en Santiago. Porque juguetería en esa época casi no existía. No. La que estaba Gati Chávez, también vendía juguetes. Y ha sido muy, muy bonito. La única lata de todo eso fue el destino del edificio. El edificio, quizás porque habrá quedado con daños estructurales después del último terremoto, o realmente... Tengo entendido de que los herederos decidieron ir desmantelando el edificio y lo vendieron para construir esto. Y los arquitectos que construyeron este nuevo edificio, tratando de conservar la memoria en forma de homenaje, le dieron esta forma peculiar, recordando la torre central de lo que había sido el bazar, pero la verdad es que no se le acerca mucho. Aún así sigue... En la ciudad que quieren imitar algo que ya estaba y realmente no les funciona. Es lo que pasó con el Palacio Andurraga en Calle Estado. O lo que pasó con otro lamentable homicidio patrimonial que hicieron, que fue con el Puente Calicanto.
también. Sí, porque había quedado con un desperfecto después de la última crecida en esa época del Mapocho, pero perfectamente podría haberse reparado, haberse hecho algo, pero decidieron por fotos eliminarlo entero. Y relatos de la época, podríamos decir que el daño estructural del puente en esa época fue un 10%. Era uno de sus arcos, una de sus columnas. Una de sus columnas, claro, y como estaba todo el tema de la canalización del Mapocho, yo creo que esa fue la decisión. Una decisión rara. Aquí también se notó la misma vez. Como no había conciencia con el edificio patrimonial en esa época, a fines de los 70, optaron por levantar esto, si es que se llama edificio, que es la moda de la época, sí. Principios de los 80, un país pujante, vidrio. Hay una frase que yo siempre me acuerdo de nuestro querido Federico Sánchez que dice: hay que dejar que la ciudad muera con dignidad. Exactamente. ¿Ya? Yo habría conservado el edificio hasta donde pudiera y después de eso haber construido algo más que para tan digno como lo que hubo antes. Bueno, para recordarlo, aquí tenemos una foto del antiguo. Ahí está. Era precioso. Precioso. Era realmente precioso. Y era armónico con la iglesia. Con la arquitectura de la... Eso es lo que yo creo que los arquitectos... No había competencia, de hecho, entre la catedral con su hermosa cúpula y el edificio. Y además agreguemos la cúpula del edificio del correo. Claro. Entonces, la armonía que había aquí, más hasta la torre del cuerpo bombero, claro, hacía juego. Claro. La armonía que había aquí, la armonía ni siquiera patrimonial, la armonía visual de la ciudad. Si vemos fotos de la ciudad de Santiago, la vemos totalmente entre 1860 y 1930, 1940, la vemos totalmente pareja, o sea, armoniosa. Se conservaba la escala y el grano de la ciudad, exactamente, como dice mi hermano arquitecto. Y ahora uno mira y lo que ve es una torre, después ve una casa baja, otra torre, y tenemos torres por todos lados. Claro. Y ni siquiera hay ocasiones en que ni siquiera concuerda, hay armonía entre las fachadas de un edificio con otro. Hay quiebres pero muy trágicos. Aquí está uno de los quiebres. Una torre de cristal. ¿Qué hace una torre de cristal entre 2, 3, 4 o 5 edificios patrimoniales? Sino el hecho no es que sea un edificio patrimonial, sino que estéticamente como que un pez fuera del agua lo veo. Claro. Nos quedamos con el consuelo del reflejo. Exactamente. El reflejo de la catedral. Que nos va a llegar. Y los recuerdos de la juguetería que alguna vez estuvo acá. Claro. ¿Sí? Y así es. ¿Seguimos? Radio Rincón Patrimonial Chileno. Enigmas, misterios, fantasmas, crímenes, la historia oculta de Chile y el mundo. Radio Rincón Patrimonial Chileno.